Bien amados hermanos y hermanas en el Señor, muy buenas tardes. Bueno, Creo que el gozo es de todos, ¿no? Estar para alabar a Dios. Hay unas dos frases aquí en este himnario último que nos hizo alabar el hermano, que dice, según dice, más de su salvación gozar y más sus promesas alcanzar. Bueno, esa es la meta de cada cristiano, hermanos, que tenemos como tarea aquí en esta vida como hijos obedientes, para poder alcanzar esas promesas. Pues bien, ahora he traído un temita para compartir con ustedes. Pues sea Dios que nos tenga pues con este corazón, como dice, dispuesto, firme, para estudiar su palabra. Y por lo tanto, pues deleitarnos a través de ellas, sabiendo que como nos dijo esta alabanza, más sus promesas alcanzar. Esa es la esperanza que nos dio Dios, esa esperanza que no tiene fallas, una esperanza infalible, una esperanza que tiene promesas de la vida eterna. Y por esta razón, hermanos, debemos tener mucho en cuenta la palabra del Señor como hijos de Dios. Bueno, yo quiero en primer lugar, voy a darles la cita bíblica para luego darles la introducción o el término de cómo se titula el tema. Para esto, hermanos, vamos a leer lo que nos dice en Mateo capítulo 25. (25, 1 al 13). Pues bueno, aquí hermanos, en este capítulo de Mateo vemos una parábola, ¿verdad? La cual tengo 3 puntos principales aquí en cuanto a este tema. Por la razón que aquí nos dice parábola de las 10 vírgenes. El tema que el título del tema que yo le he puesto dice, confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala. Bueno, y vamos a ver entonces qué nos dice aquí el tema. En el capítulo 25, 1 al 13. Como vuelvo y repito al título del tema. Confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 25 de Mateo, 1 al 13. Vamos a leerle todos porque estamos todos en pleno certeza, en plena libertad de estudio, para todos poder hacer ejercicio. Vamos a comenzar con el hermano Manuel, el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Siga hermano Delfín, número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ya, hermano Claudio, por favor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermano Noé, 5. Dice así, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. La hermana, por favor. Esposa del hermano. 6. y a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Hermana Gloria. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Seguido hermana Mélida. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien
a los que venden y comprar para vosotros mismos. Ya, hermano. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Continuación, hermano Víctor. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces, Seguida. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ya. Hermana, por Por favor. lo tanto agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Gracias, hermanos. Bueno, todos hemos tenido la certeza de leer estos textos donde prácticamente nos tiene una lección para todos y cada uno, hermanos. Pues y es exactamente lo que queremos ver entonces. ¿Cuál fue la idea o el mensaje acerca de las 10 vírgenes? Bueno, en primer lugar vemos que habían 5 prudentes y las 5 insensatas. Hermanos, como decía el título del tema, del estudio de la palabra de Dios, confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala, una señal equivocada, una señal de engaño, de poco valor. Pues hermanos, vemos que el confiar, hermanos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, tiene una señal muy peligrosa, muy cuidadosa para el cristiano. Bueno, en este sentido, todos los seres humanos hemos tenido equivocaciones. ¿Por qué? Por estos pensamientos que a veces nos han dejado vislumbrar nuestros sentimientos. Sin embargo, estos sentimientos en la sociedad humana, de las cuales han sido, en muchos de ellos, acerca de estos pensamientos o sentimientos, han caído tremendamente en engaños, en tremendos errores. En algunos casos también han tenido muchos logros por sus propios pensamientos. Ahora, hermanos, dice seguidamente, el hombre ha hecho muchas afirmaciones según sus propios pensamientos e ideas, los cuales han resultado en sí mismos sus propios fracasos, desastres terribles. Esto como comentario. El hombre, en el sentido o sociedad religiosa, se está basando también en sus propios sentimientos y emociones falibles. ¿Verdad? ¿Cuántos círculos religiosos también se basan en los propios sentimientos o filosofías o pensamientos así vanamente superficiales? Entonces ahora vemos aquí, tomando este ejemplo aquí entre las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué pasó, hermanos, con estas 10 insensatas? Llegaron a un estado sentimental, se conformaron, no pensaban, quizá por su mente se basaron, llegaron a un punto de conformismo. Era suficiente con lo que ya estaban ahí, juntas con sus otras 5 prudentes, mas ellas yo creo que hasta se confiaron de las insensatas. Se habían dicho en el momento de las bodas, pues todos vamos a entrar. Sin embargo, la parábola en la cual hemos leído, encontramos la medida de cada uno de estos 2 grupos de mujeres, la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Hermanos, qué tremendo fracaso fue para aquellas insensatas. Saber que, hermanos, el momento que cuando llegaba el esposo,
ellas como conformistas, las insensatas, pensaron que las que estaban preparadas en ese momento les iban a convidar su parte, también de su parte, para sus lámparas, el aceite. ¿Hallaron acaso esto? Cuando llegó el momento, no hallaron. Su estado de sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, fue el fracaso más terrible para él. Porque no pudieron encontrar lo que ellos pensaron antes de que viniese el esposo. Cuando, como dice en el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ellos ya estaban saboreando su propio mal, su propio conformismo, sus propios sentimientos falibles, sus propios sentimientos físicos, que no les llevó a nada gozoso. Más bien fue terrible su estado de vida, esperar el momento que no pudieron adquirir aceite. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué tal, hermanos? ¿Será que ellas tuvieron la oportunidad de ir y comprar para poder adquirir lo que necesitaban desde antes? Ya no lo pudieron, ellos ya adquirieron su salario de su conformismo. O sea, esto fue el problema, el fracaso de conformarse en sus propios pensamientos. Hermanos, esto necesitaríamos todos aprender de esto, hermanos, para que no pase este terrible desastre como las insensatas. Es decir, hermanos, ¿qué tendríamos que hacer para el día de hoy como cristianos? Prepararnos aún más, hermanos, porque el reino de los cielos para el cristiano está preparado. Y no descuidemos, porque si nosotros nos confiamos en nuestros propios pensamientos, sentimientos, podemos perder la salvación. Podemos perder la salvación, hermanos, cuando entramos a este terrible actitud de ser conformistas. Como decía entonces, el título del tema, confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala, engañosa, equivocada, y esto fue el resultado, hermanos, de su equivocación sobre las insensatas. Porque más bien ellas, debiendo ser conformistas, debían ellas también asirse de la verdad. O sea, en este caso, también tener el aceite suficiente para que no os faltase en aquel momento. ¿Qué podríamos decir para hoy los cristianos? ¿Será que podemos estar haciendo falta a la palabra del Señor cuando ya lo habíamos aprendido desde el principio de las condiciones para poder llegar a la vida eterna? Yo había hecho también un poco de reflexión acerca de la última alabanza. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. ¿Por qué? Porque sus promesas queremos alcanzar, hermanos. Esto, hermanos, es lo que perdieron las insensatas. Se llenaron de un conformismo pensando que así como estarían, en el momento dado, podían alcanzar la salvación, pero no lo alcanzaron. Fue fatal, fue terrible el desaliento para aquellas insensatas. Dice, por sus propios sentimientos, ellos aseguraron estar convencidos
sus corazones no los traicionaban, nunca de ninguna manera. Esto pensaron los insensatos, que el pensar que esperar de los compañeros o de las compañeras, en este caso entre las prudentes y las insensatas, pensaron que las prudentes, como estaban preparadas, pues ellas podían hacerle un apoyito, en un término así físico. Pero el desastre terrible que fue no entrar a las bodas una vez que llegó el esposo. Se cerraron las puertas y no pudieron. Aunque ellos lamentaron, pidieron a las prudentes, danos de ese aceite para nuestras lámparas que también se apagan. Pero ya fue tarde, hermanos. Ya fue tarde. Entonces es a tiempo, hermanos, cuando podemos ir asegurando esta promesa de la vida eterna. ¿Cómo? Siendo diligentes, siendo leales con Dios. No creamos, porque nuestros propios sentimientos nos puede llegar a traicionar nuestro corazón. Y por fin, tener el justo salario, que es la decepción. La peor decepción, hermanos, perder la salvación. Veamos otro ejemplo, hermano, basado en el título que dice confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos. Es un libro muy conocido por todos, quizá muchas veces, en Levítico 10, 1 y 2. Aquí encontramos, hermanos, otro ejemplo, hermanos, también drástico, porque su confianza o su conformista se fiaron en sí mismos, en sus propios pensamientos. Pensaron que, de acuerdo a los dos textos que leímos, como dice aquí, lea, hermano Luis, 10, 1 y 2. Sí. Levítico, sí. Capítulo 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Gracias, hermano. Tendremos esto en cuenta, amados hermanos. Lo terrible es cuando el hombre es confiado en sí mismo, cuando siente en su corazón que sus pensamientos no los puede traicionar jamás, que no los puede, que no les puede traer quizá nunca alguna reprensión. ¿Y cuál era nada más ni nada menos el pensamiento de Nadab y Abiú? Como su padre era el único que tenía toda la potestad, el único que tenía autoridad para quemar incienso, y ellos también, siendo hijos de Aarón como sacerdotes, pensaron en sí, ¿no? Dijeron, nosotros también podemos hacer, somos hijos, también somos sacerdotes. Pero se da cuenta ahí el pensamiento del hombre.
Bueno, aquí ellos tenían un nombre, realmente. Su padre mismo los constituyó sacerdotes. Pero el problema estaba en que ellos no tenían autoridad. ¿Para qué? Para pasar al frente y quemar incienso. Es lo único que no tenían potestad. Solamente su padre Aarón. Pero en sí dijeron, no, pues nosotros también somos sacerdotes, también tenemos, ¿por qué no? Por eso dice, tomaron cada uno su incensario, o sea, ya se dio a flote sus propios ideas, sentimientos, pensaron que nunca los podía traicionar en su mente. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí está la gravedad, hermanos. Hicieron lo que ellos pensaron. Ahí está. Y que él, claro, y dice seguidamente, que él nunca les mandó. O sea, no tenían ellos potestad, no tenían autoridad para hacer fuera de lo que Dios ya había ordenado a Aarón. Pero sin embargo, dieron caso omiso a sus sentimientos. Verso 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Piénselo bien, pensémoslo todas estas cosas. Y murieron delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Que confiar a veces en nuestros propios sentimientos, hermanos, es una señal muy mala. Y en este caso, pues entre Nadab y Abiú, no es que simplemente hallaron él una señal que tal vez les pronunciaba tener otra oportunidad. Fueron inmediatamente exterminados su vida por desobedecer a su padre y a Dios mismo. Los quemó. O sea, aquel fuego que ellos tomaron fue la misma vara para ellos. O sea, el mismo fuego los quemó. No tuvieron dónde más, ni qué decir, bueno, o otra oportunidad. Hermanos, entonces, ¿será entonces cuando nuestros propios pensamientos o nuestros propios sentimientos, será que nos garantizan para nuestra vida y alma hacia Dios? ¿Podríamos lograr acaso las promesas de Dios que es la vida eterna? Quizás no, hermano. Es probable que podamos perderla cuando nos confiamos en sí mismos. Dice, ¿qué tan fácil sería para el cristiano conformarnos en nuestros propios sentimientos? ¿Qué tan fácil sería o qué tan fácil sería decir, soy salvo, sin pensar que nuestras propias opiniones o pensamientos ya nos haya atrapado? Eso es lo que pensaron las insensatas. Ellos no se dieron cuenta de eso, que ya estaban atrapadas porque sus pensamientos estaban ya ahí hechos. Su corazón estaba dispuesto a hacer lo que pensaron. No es tan fácil, hermanos. ¿Qué tan fácil sería enseñar a otros cuando estamos también fracasando con nuestras afirmaciones inseguros? Para nuestro recuerdo, hermanos, la palabra del Señor nos dice aún cada día, hermanos. Vamos a leerle lo que nos dice, yendo al Nuevo Testamento ahora. Para nuestro recuerdo, dice aquí, veamos un poquito entonces, para hoy, los cristianos, 4:16. Primera de Timoteo, 4:16. Dice aquí en 1 Timoteo 4:16, lo cual le voy a leer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Es decir, hermanos, el grande peligro, hermanos, que en muchas de las congregaciones puede haber en algunos de los que estarán confiados en sus propios pensamientos, sentimientos físicos, literales, pensando ya ser salvos cuando están descuidando algo. Aquí Pablo le encomienda a Timoteo: ten cuidado, hijo mío, de cómo enseñas, de cómo estás enseñando. Si tú enseñas, pues, si tú practicas lo mismo, pues enseña así también. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de decir la verdad, de enseñar la verdad. Persiste en ello, o sea, sin descuido. No entrando a un estado de conformismo, sino persistiendo, continuidad, diligencia. Pues haciendo esto, o sea, cuando dice pues haciendo esto, o sea, le está diciendo, si tú estás enseñando esto, pues tendrás la potestad también, el valor, o serás aprobado, como nos dice Lucas también, serás aprobado de Dios y también tendrás aprobación de los que te han de oír o te seguirán. Lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, ¿qué cuidado entonces tendríamos nosotros para no tener el peligro o el fracaso cuando estamos siendo traicionados por nuestros propios pensamientos o mentes o nuestras propias emociones? ¿Qué tan fácil sería para el cristiano conformarnos en nuestros propios sentimientos? ¿Qué fácil sería decir soy salvo sin pensar que nuestras propias opiniones ya nos hayan traicionado, ya nos tiene atrapados? Pues ese fue lo gran hecho lamentable entre estos dos ejemplos que hemos tenido, y tengo uno más. Hermano, antes de continuar, perdón un ratito. ¿Sí? El libro de Levítico 10, Sí. el asunto condenable que era aquí es que los hijos de Aarón eran sacerdotes que sí podían quemar incienso, pero ellos cogieron fuego extraño, como dice el texto, versos 1. Dice fuego extraño que él nunca les mandó. Es decir, un fuego extraño, según lo que podemos ver cómo estaba compuesto el templo. En el templo había fuego, que los sacerdotes por consiguiente debían utilizar ese fuego. Pero ellos menospreciaron eso, se dijeron no, nosotros queremos poner nuestro propio fuego. Ellos dijeron, en otras palabras, fuego es fuego, así que nosotros pongamos nuestro fuego mismo. Y pusieron un fuego del que nunca les habían mandado, nunca se les había mandado. Lo que nunca les mandó. ¿Dónde encontrarían? No lo sé, pero cogieron un fuego donde no se les había mandado, porque ellos podían coger el fuego para quemar incienso de ahí mismo del altar, o sea, dentro del templo. Pero ellos no cogieron de ahí, sino que pusieron fuego, eso es lo que se llama, si lo que dice la palabra de Dios, fuego extraño. O sea, algo que no les mandó Dios. Esto, cuando nos hizo leer, por ejemplo, eso es lo que dice el texto ahí. Ahora en Santiago, en Timoteo, Timoteo 4:16, dice Pablo, dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la doctrina que enseña. La verdad. O sea, porque si enseña la verdad del Evangelio, la doctrina de Cristo, está muy bien. Pero si enseña otra doctrina es condenable, o sea, falsa doctrina. Sería condenable. Entonces, eso es lo que se puede entender según el texto. Ahora, como los Nadab y Abiú, en el caso de como ellos cogieron fuego extraño, del que nunca Dios les había mandado, entonces fue condenable. O sea, para demostrarnos claramente que si algo se introduce en la doctrina de Cristo, algo que jamás ha mandado Dios, es condenable. Y ahí se muestra claramente las falsas doctrinas. Por ejemplo, las falsas doctrinas no es mandado por Cristo. Entonces definitivamente son condenables. Si alguno enseñare otra doctrina que no fuere la doctrina de Cristo, entonces es condenable. Y eso sí será anatema. Será anatema. Bien, el caso, claro,
La quema, pero verá que tomamos ahí también que ellos tomaron, o sea, se confiaron, pensaron que también podían hacer como ellos podían haber sido. Claro, el un hecho era de que quemaron fuego extraño, cosa que no era autorizado para ellos. Pero llegaron al sentido de que se conformaron, les dijeron, no será extraño, quizás, para decir, así, no será extraño. Pero lo terrible fue, es que saborearon lo extraño o lo desleal que es delante de Dios y adquirieron su justo juicio, como dice también la Escritura. Prácticamente, como decíamos en el último texto de 1 Timoteo 4, que cuando le dice ten cuidado, pues se ha de hablar la verdad, ¿verdad? No. Pues si persiste en esta doctrina, en la verdad y enseña la verdad, serás salvo tú y todos los que te lleven. Exactamente. Bueno, tenemos otro ejemplo. De acuerdo a lo que dice el título de confiar en nuestros propios sentimientos, una señal mala, engañosa, equivocada. Vamos a ver otro ejemplo, el tercer ejemplo. Desastroso, terrible. Y ese lo encontramos en Hechos capítulo 5, 1 al 11. Así mismo podemos leerle hasta donde nos alcance los textos y 5, 1 al 11. Luego hay más lectura, podemos continuar con los siguientes hermanos. A ver, lea la hermana Gloria, número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Verso 2, hermana. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hermana Mary. Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, hermano. No te quedaba así y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano Víctor. Al oír esto, Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano Y David. levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hermano. 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Hermano Luis. Sí, el verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, Alá puesta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Gracias, hermano Noé. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermana Kat. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos otro ejemplo, hermanos, desastroso. ¿A causa de qué? De haberse dejado engañar por sus propios pensamientos o ideas. Mentira. El hecho de que ellos vendían sus terrenos no era un pecado. Porque esto estaba siendo influenciado, ¿por qué? Porque muchos hermanos hacían esto y repartían entre los que no tenían. Por eso ellos no le era pecado haber vendido sus heredades.
El problema está en qué? En que después de haber ofrecido dar a los apóstoles, poner el precio de su heredad vendida, o de sus heredades, creo que eran dos, al momento que ellos tuvieron su dinero, sus recursos de lo vendido, en su corazón entró ¿qué cosa? El engaño, la mentira. O sea, pensaron, bueno, quizás se conformaron en sí, bueno, quizás puede ser que los apóstoles no se den cuenta de lo que hemos propuesto. Ambos convinieron. Por eso, hermanos, confiar en nuestros propios sentimientos o propios pensamientos es una señal mala, y esto puede resultar en una terrible o en un terrible desastre. Estos casos, hermanos, se acontecieron como para ejemplo. No es que se va a suceder así cuando un cristiano falle. Esto tuvo un propósito, hermanos, para hoy, y tiene lecciones, también decimos, lecciones. Los pensamientos, como les dijo en el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas o mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces los apóstoles sabían muy claramente que lo que habían dispuesto primero entre Ananías y Zafira, dar todo lo que obtuvieron, el precio de sus heredades. Pero en el momento de darlo, confiaron en sus propios sentimientos, o sea, nunca pensaron que eso los podía traicionar. Ellos pensaron, como dice aquí el comentario, por sus propios sentimientos, ellos aseguraron estar convencidos de la verdad. Miren, convencidos, o sea que sus corazones podían hacer o como podían actuar y nunca los traicionaba lo que pensaron. Pero Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, está ahí lo que ellos confiaron en sus propios pensamientos. Lo que ellos obtuvieron, su precio de sus bienes, eso no estaba mal. Eran sus cosas. Por eso les dice el apóstol Pedro seguidamente, reteniéndola, no se quedaba a ti, en tu poder, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por eso, hermanos, lo terrible es que esto nos traicione cuando nuestros propios pensamientos, hermanos, nos pueden atrapar. Y en fin, podemos perder la salvación. Esta esperanza, hermanos, que cada momento, cada día, cada momento que anhelamos, podemos perderla en un momento. Podemos estar en muchos años o siglos de vida cristiana, pero podemos perderla en un momento cuando entramos a un estado de conformismo o de nuestros propios sentimientos. Para nuestro recuerdo, hermanos, como cristianos, debemos confiar en aquel que nos ha prometido la vida eterna. Recordemos, vamos a leerle en Job. Job capítulo 23. Job capítulo 24, hermanos. 24, verso 23. Capítulo 24, verso 23. Hable al hermano Claudio. Job 24, capítulo 24, verso 23. 24, 23 dice, Él le da seguridad y confianza.
sus ojos están sobre los caminos de ella. Ya. Entonces, dice aquí el comentario. Como cristianos debemos confiar en aquel que nos ha prometido la vida eterna. Job nos ha dicho aquí en su texto, Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Recuerde que Dios, cuando se manifestó en el pago o en el justo juicio de Ananías y Zafira, las 5 insensatas, como Nadab y Abiú, ¿acaso no estaba Dios ahí mirando lo que ellos hicieron? Por supuesto que sí. Claro. Dios estaba, porque no aseguraron su corazón en aquel que es poderoso para darnos la vida eterna, como dice aquí Job. También podemos leer de Salmos 55, verso 22. Léale, Delfín, Salmos 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al gusto. Ya, gracias, Delfín. Entonces tomemos en cuenta, hermanos, que como cristianos debemos tener mucho cuidado en la seguridad en Jehová o asegurarnos en nuestros propios sentimientos o pensamientos. Sino más bien, como dice aquí el verso 22 de Salmos de David, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, cuando el cristiano tomamos en cuenta todas las cosas, ponemos nuestra mente a Dios y nos dejamos guiar por la verdad, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de lo que estás diciendo, ten cuidado de lo que estás enseñando, entonces tú también tendrás parte en el cielo y también los que irán, también los que creerán por tu forma de vida obediente, en otros términos. Eso era lo que quería decirle Pablo a Timoteo. Ten cuidado, habla conforme a la verdad. Ten cuidado de ti mismo y de los que te oyen. Entonces, hermanos, ¿qué tan fácil sería para el cristiano confiar en nuestros propios sentimientos? Recordando, una vez más, los sentimientos de las insensatas. Recordando una vez más, los pensamientos, el conformismo entre los sacerdotes Nadab y Abiú. Y ahora recordando también los sentimientos de Ananías y Zafira. Pues con toda seguridad encontraron su juicio, su pago. Dice, vamos a leerle ahora en 1 Corintios 3, 18. Vamos a leerle este texto. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18. Hermano Claudio, ¿ya leo? ¿Sí? ¿Y otra vez? Léale, hermano. Y todavía dice 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, aquí encontramos otro problema donde el apóstol Pablo estaba corrigiendo. ¿Qué pasaba, hermanos, con aquellos que estaban causando divisiones? ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Es que estaban
ahí haciendo excepción entre los que habían creído en Pablo, los que habían creído en Cefas, los que habían creído en algún otro, y cada quien se sentía ser sabios, más que el uno más que el otro. Todos defendían, todos jalaban, dice, cada uno quería jalar para según su propio conocimiento. No los traicionaba, se sentían sabios. Pero, ¿eso era una verdad o era un engaño? Por eso el apóstol Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. O sea, el problema es cuando confiamos en nuestros propios sentimientos y no en el conocimiento de Dios, hermanos, es fatal. Con seguridad podemos tender sobre el peligro de perder la salvación. Estos hermanos, dice aquí el comentario, estos hermanos estaban causando problemas, engañándose a sí mismos, pensando que el uno era sabio más que el otro, creyendo que creyeron en sí mismos, se exaltaban, dice, eran sabios, o sea, nadie se dejaba ser corregido del uno ni del otro, cada quien se sentía más que el otro, creyendo que su exaltación de sabiduría humana, esta era una sabiduría humana, pensamiento humano, lo que ellos estaban causando un problema serio en la iglesia, la división. Eran promotores, hermanos, dice, de la división. Con este sentir, con este pensar que ellos estaban ahí, en litigios. Estaban promoviendo, hermanos, ya estaban cultivando ahí la división. Pablo les dice que dejen de estarse engañando a sí mismos. Se creían sabios, se sentían filósofos, ellos se sentían así. Por eso Pablo les dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, es decir, con respeto. Hermanos, a veces, hermanos, para llegar a ser sabio, dice aquí el comentario, primero debe hacerse ignorante. Esto no quiere decir, hermanos, que tiene que volverse a las tablas de la ley, sino más bien, o sea, que sea carente de lo que el hombre carnal cree ser tan sabio. O sea, más bien ser enseñados por el conocimiento de Dios. Más bien yendo, como dice aquí, para llegar a ser sabio, primero debe hacerse ignorante, o sea, de carente de lo que el hombre carnal cree ser tan sabio. Ir en contra del conocimiento de Dios. O sea, convirtiéndola, dice, en una caja de resonancia de diferentes filosofías huecas, que éstas promueven la división. Este era el problema. Los que defendían, habían sido bautizados por Pablo, otros por Cefas, todos se creían ser sabios, nadie estaba perdido, todos pensaban estar bien, nunca los podía traicionar su mente. Pero lamentablemente, hermanos, Pablo denunció este problema, porque se trataba de problemas espirituales, de estar fomentando la división. Estaban contendiendo contra el conocimiento de Dios, con sus hechos. Los que, dice, el cristiano fomenta la arrogancia. Esto significa también orgullo. Cada quien ellos se enorgullecieron por lo que habían obedecido a cada uno de ellos. En su cuadro, o sea, entre Pablo, Cefas o algunos de los profetas, todos defendían su cuadro.
Esto pasaba, dice, a ser. Pablo les dice que dejen de estarse causando o engañando a sí mismos. Prácticamente eso era. Estaban engañándose, estaban siendo filósofos según las tradiciones humanas, filosofías huecas. Dice. Los que creían a Pablo eran más. Los que creían en los otros partidos también eran más que los que habían creído en Pablo. Dice, el sectarismo, otra arrogancia, hermanos. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el sectarismo? A ellos nunca los traicionan los sentimientos, los pensamientos, sus ideales. Están bien, se sienten bien, están seguros. Según ellos. Según el hombre. Se sienten orgullosos. Por eso es que cuando viene la verdad o se toca la verdad con la palabra, ellos no se sienten estar equivocados. Más bien son arrogantes, son prepotentes. Y hermanos, esto es lo que pasaba, hermanos, con estos partiditos que estaban en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque sus propios pensamientos estaban ahí. Ellos nunca pensaron estar mal. Hermanos, entonces, ¿qué tan fácil sería, hermanos, para cada uno de nosotros como cristianos confiarnos en nuestros propios sentimientos? Tengamos en cuenta las historias que hemos leído, las 3 historias fundamentales, como la de Nadab y Abiú, las parábolas de las 10 vírgenes, Hechos capítulo 5, como Ananías y Zafira. Para llegar a ser sabio, uno debe hacerse carente, hermanos, o sea, carentes y no arrogantes, o sea, sabios en lo que no hemos conocido. Esto promueve, dice, en nuestros corazones hinchazones, o sea, orgullo. De lo que había, hermanos, en los partidos de Primera de Corintios, lo que estaba causando división en la iglesia de Corinto. Vamos a ver Colosenses capítulo 2:8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gracias, hermano. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo, como el hombre más lleno de conocimiento del Dios vivo y el que puso las cosas en orden. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Esto era lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Todos estaban siendo engañados porque quizá entre estos partidos todos querían asumirse o agruparse en cada uno de los grupos y nadie pensaba estar engañado. O sea, de esto, hermanos, podemos tener en cuenta o mucho cuidado de no dejarnos engañar por estas filosofías huecas, o sea, falta de conocimiento, falta de verdad, filosofías huecas, dice, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hermanos, esto era un punto bastante también denunciado por Jesús con el tema que estábamos estudiando con el hermano Manuel, ¿se recuerdan de Mateo 23? Mire, tradiciones de los hombres, o sea, ellos pensaban así estar muy bien. Luego dice el contexto aquí, y no según Cristo. Hermanos, entonces, debemos tener cuidado con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias sentimientos físicos,
porque esto tiene una señal mala. Bueno, hemos visto que estas cosas, cuando en el corazón del hombre o en nuestra forma de vida nos plasmamos en nuestros propios sentimientos, recuerde que podemos perder la salvación. Y no solamente la salvación, hermanos, muchos pueden perder la salvación por causa de uno. Eso tenemos también muy en claro, como le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque si él está enseñando también otra doctrina, es probable que muchos vayan tras él, esa falsa verdad. Por eso, hermanos, debemos tener de memoria los ejemplos, historias para nuestro bien, con un propósito lleno ante Dios y con la esperanza única de la vida eterna. Como cristianos debemos confiar en aquel que nos ha prometido la vida eterna, confiando en su palabra, siendo diligente en lo que Dios nos ha mandado, porque Dios no ha dejado, como dice, múltiples cosas o varias cosas para poderle agradar, o decimos también triviales, o formas o búsquedas, rebuscas del hombre para poder alcanzar la salvación. Hemos encontrado un orden. Y estamos aquí, hermanos, encontrando un orden de Dios para que sus hijos también tengamos seguridad por nuestra propia obediencia. De pronto, alguna pregunta o comentario con la lectura que hemos leído un poco. Si hay alguien más que pueda acotar, hermanos, que algún texto o contextos más acerca, si estuvo claro, amados hermanos, no era tan extenso el tema, quizás sería una media hora, no sé, pero hasta aquí he tenido este poco textos como beneficio también de cada uno de nosotros, también como cristianos, el mío y el de todos ustedes, para tener en cuenta aún más de lo que debemos decir y de lo que debemos hacer ante la presencia de Dios. Si no hay, hermanos, alguna inquietud o algunos textos más que estén para complementar al tema, hermanos, entonces hasta ahí voy a llegar, hermano. Está claro, hermano. Sobre todo en la primera parte, por ejemplo, digamos de Nadab y Abiú, que usted decía que bueno, ellos fueron sacerdotes, ¿no? Y sí, así es. El fuego extraño, seguramente, como dicen nuestros hermanos, no sabían de dónde lo cogieron, ¿no? Pero el hecho es que, por ejemplo, ellos ofrecieron fuego extraño, ¿no? Sí, que Dios les había dicho no. En este caso también viene a ser, por ejemplo, digamos, con la falsa doctrina, por ejemplo, lo que no está autorizado por Dios, por ejemplo, en la falsa doctrina, a veces, por ejemplo, dicen que la muerte de Cristo se celebra cada año, y no es así, o que el bautismo de niños, digamos, eso no es autorizado por Dios. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, para darnos a entender de que eso fueron lo que ofrecieron ellos, fuego extraño. Pero en este caso los mató físicamente, lo cual ahora no sucede. Ahora sabemos ahora es espiritual la muerte. Claro, exactamente. Y de la salvación. Ahora es y el ejemplo de Ananías y Zafira está muy bien. Igual. Claro. Ellos, por ejemplo, vendieron la heredad, vendida les quedaba a ellos y no estaba en su poder. O sea, a pesar de ¿Sabe lo que nos quedó un poquito del ejemplo de Ananías? Dice que al ver, los que estaban viendo, les llegó un temor que no se imagina, o sea, miedo, hermanos, en otro sentido, miedo, por haber visto con sus propios ojos lo que Dios estaba castigando el hecho de ellos. Entonces, hermanos, eso, hermanos, debemos también nosotros tener mucho
ten cuidado para que en aquel día, dice, no caigamos en manos del Dios vivo. Poder evitar. O sea, la El problema condenación, de Ananías y Zafira era la mentira. la La mentira. mentira, sí. Claro, En ese mentira. tiempo se vendían propiedades, más ahora no está autorizado, pero vendían las propiedades para Claro. ayudar a la hermandad que estaba ahí en Jerusalén. Es Pero cierto. definitivamente el problema fue que ellos ya una vez vendido, ellos no quisieron declarar que han vendido en tanto, entonces se pusieron de acuerdo con la esposa, Ambos. no pensando que iban a mentir al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo le mintieron y le dijeron, Pedro les dijo, ¿no es cierto? ¿Es cierto que vendiste en tanto la Sí, propiedad? en tanto. Sí, sí, es cierto, de acuerdo. Como ya se pusieron de acuerdo, entonces Ya. siguió la mentira. O sea, no mintió solamente ella, sino Ambos. también el marido. Ambos mentiras. Ese fue el problema, la mentira, o sea, el pecado de la mentira. O sea, lo que está condenado. Y en este caso, por ejemplo, digamos, Pedro tenía, por medio del Espíritu Santo, sabía él lo que en Claro, cuenta él había- sabía. Estaba en su corazón. Él estaba guiado por el Espíritu Santo, entonces él sabía lo que estaba pasando. O sea, no es que, no, para mostrarnos de que no se puede mentir al Espíritu Santo. Dios. Ya, esa es una de las cosas que para mostrarnos que no se puede mentir. Ahora, lo que sucedió posteriormente es la muerte inmediata. Ya, tener temor del Dios divino. Porque el punto ahí tratado es que debemos tener temor al Dios Temor. divino. O sea, temer a Dios. La Biblia sí habla de temer a Dios. Ya. Pero temer a Dios es reverenciarle a Dios. O sea, no es de tener miedo, o sea, no, sino reverenciarle a Dios. La Biblia dice que la palabra temor, cuando encontramos en varios pasajes y textos y contextos, dice temor es reverenciarle a Dios. En este caso, si ellos hubieran tenido temor de Dios, temor del Espíritu Santo, reverenciaban a Dios no mintiendo, o sea, no mintiendo. Entonces, no mintiendo era, reverenciaban a Dios, o sea, eran reverentes, respetuosos a Dios. Pero ellos fueron irrespetuosos porque mintieron al Espíritu Santo. Y por eso fue la condenación, para mostrarnos de que no se puede mentir al Espíritu Santo. No se puede engañar a Dios. Desleales, ya. Ya, se ese manifestó texto. la Ahora, deslealtad. los otros textos, porque se mentó también, tienen relación con lo que es las falsas doctrinas, por ejemplo en Timoteo. Una sola es la doctrina de Cristo, no tantas. Ya, cualquiera que dijera otra cosa, forma aparte de la verdad de Dios, pues definitivamente Está no fuera. está guiado por Dios, está fuera del plano divino y es condenable, una falsa doctrina. Ahora lo que dijo el hermano, por ejemplo, dice cualquiera puede pasar. Bueno, puede pasar en el sentido de que cualquiera, si le dio la gana a cualquier miembro de pronto o con el tiempo, enseñar falsa doctrina, sí lo puede hacer. Sí, sí lo podría hacer. O sea, guiado por algún folleto. Por eso yo les decía, mucho cuidado cuando nosotros ingresamos al internet. Hay que ver si es que realmente eso compagina con las escrituras o no compagina. Porque yo cuando he revisado, por ejemplo, textos, no digo que los textos del hermano Wayne partan de quienes viven y no viven. Vilris, que ya no viven. Ya, Valente Rodríguez, de que sí viven. Ya son hermanos en Cristo. Bueno, ellos tienen temas importantísimos y saludables, en el sentido de que enseñan la doctrina de la verdad. Pero hay otros tantos que se mezclan o que se ponen dentro. O sea, cuando nosotros revisamos el internet, y hay otros tantos que están ahí, al ladito, si se quiere decir así, y que son falsos. No son cristianos, son falsos maestros, son de la falsa doctrina. Entonces nosotros podemos hacer una mezcla, en muchos casos, cuando vamos al internet y quiero revisar un texto y quiero sacar un tema también, y voy a coger una parte de acá y otra parte de acá. Entonces ahí ya estoy apareciendo también como lo que mencionó el hermano, del fuego extraño, porque estoy cogiendo la parte de acá, doctrina sana, y otra parte de acá, falsa. Parando todo viento, como dice la doctrina. Entonces, eso puede pasar. Han habido cristianos que nos han matado más antes, yo no los he conocido, que después de haber estado en la doctrina de Cristo se han apartado. Ya bueno, conozco a uno, por ejemplo, es Juan. Ya era incluso sido cristiano, después se apartó y se fue tras los... ¿Cuáles? Los adventistas. Ya. Y así hay otros Jiménez que también me hacían mención a alguien de ellos, de los de Guambunde, que también igual se fueron tras los pentecostales, creo. Se fueron.
y así sucesivamente. Ya, entonces, por eso sí hay que tener mucho cuidado en este asunto. Claro, entre algunos de los hermanos que se han apartado, incluso se han ido a otras iglesias, más enredados. En Corintios hace mención de la división que había. O sea, ¿por qué caso? Por enseñar falsas doctrinas. Sí. O sea, se dividieron. Estaban divididos ya. ¿Ya? Divididos, yo soy de Pablo, se hacían grupitos. No, yo creo que al hermano Jurado de tal, o yo sigo al hermano David, y el otro podría estar diciendo, no, igual ahora, ¿no? Yo sigo al hermano Anthony y todo, ¿no es cierto? Claro. Entonces forman grupos. Exacto. Que esos grupos son